Te adoramos, Jesús. Bueno, seguimos, hermanos, con la palabra. Cuando hablábamos de la esencia del verdadero cristianismo, acordaros, hermanos, que hablábamos del fanatismo y hablábamos del liberalismo, que son dos extremos peligrosos del verdadero evangelio y del verdadero cristianismo. Decíamos, hermanos, que tanto el fanatismo como el liberalismo es una deformación de la imagen de Dios, del carácter de Dios y del evangelio de Jesucristo. El fanático, como saben, hermanos, solamente ve la cara de Dios, esa cara justa, esa cara santa, y que no es capaz de tener misericordia de las necesidades y debilidades de los hombres. Ve a un Dios cruel con un látigo que no es capaz, gloria al Señor, de tener misericordia por nadie. Sin embargo, el liberal ve la otra cara de Dios, ve esa cara de amor, de misericordia, de compasión, y no tiene en cuenta que Dios es un Dios que aborrece el pecado. Y al ver solamente a Dios como amor, interpreta que el amor de Dios es como el amor humano, y por lo tanto ese amor le lleva a pasar por alto el pecado. Pero no, Dios no es un bonachón. Dios es bueno, pero no un bonachón. Dios es amor, pero, hermanos, no es un consentidor. Y hablábamos, hermanos, desgranando o desenmascarando el liberalismo y el fanatismo, y llegábamos al equilibrio de la palabra, que es lo que vemos ahí, gloria al Señor, que Dios pone un orden de prioridades en nuestra vida, desde lo más importante hacia lo menos importante. Por eso el texto sagrado que leíamos, que la esencia precisamente del cristianismo es el amor, pero habla que primero amarás a Dios con toda el alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahí está el primero de los mandamientos. Es el primero. Ahí está el orden. Y de esto estamos hablando, hermanos míos. Y decíamos, y terminábamos prácticamente con esta frase, que Dios no debe ser algo más en nuestra vida, porque esto nos lleva al liberalismo, pero tampoco debe ser lo único, porque nos lleva al fanatismo. Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero. ¿Y qué es ser lo primero? Pues decíamos que cuando lo humano, lo cultural, lo pecaminoso, lo inmoral, nuestras razones, nuestras ideologías se confronten con la palabra de Dios, hay que elegir siempre lo de Dios. Eso es hacer de Dios lo primero. Dios primero que la cultura, Dios primero que mis intereses, Dios primero que el dinero, Dios primero que el pecado, Dios primero que todas esas cosas. Dios lo primero. Y esto lo dijo el apóstol Pedro de una manera magistral cuando le pusieron entre la espada y la pared. Porque Cristo le dijo, id y predica el evangelio por todo el mundo, pero los judíos le dicen, no prediquéis más el evangelio. Entonces el apóstol Pedro, que estaba convertido y amaba a Dios por encima de todas las cosas, dijo, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y realmente no es justo que obedezcamos a los hombres antes que Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene todo el derecho a tener todo nuestro corazón. Porque Él nos creó, porque Él nos compró, porque Él nos engendró, porque Él nos desposó. Así que no es justo que Él, que nos creó y nos compró, esté en el segundo lugar. Dios debe ser lo primero. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Pues hoy seguimos hablando sobre el primer texto de amar a Dios sobre todas las cosas, entendiendo que esto es un crecimiento, Entiendan que esto es un crecimiento. Tiene que pasar muchas cosas, como luego hablaremos, para llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Pues bien, hoy va relacionado y hablaremos de esto. Notad que Juan termina una de sus cartas, la primera, si no me equivoco, sí. Dice, hijitos, se refiere a los cristianos, hijitos, guardaos de los ídolos. Ahí vemos el caso de Israel cuando adoraban al becerro de oro. Guardaos de los ídolos. Hay que entender qué significa la palabra adoración. La palabra adoración es algo más que cantar, es algo más que orar. Orar es pedir y cantar es alabar. Pero la adoración
es algo más profundo. Ahí lo pueden leer. La adoración es proskuneo, que significa mostrar devoción y reverencia a algo o a alguien, pero notad esto: inclinarse, arrodillarse, rendir la voluntad ante alguien al que se considera una divinidad. Es decir, que aquí podemos cantar y alabar, pero la adoración verdadera es una vida de obediencia, de sometimiento al señorío de Jesucristo. Es decir, la adoración no es el rato que estamos en el culto, la adoración son 24 horas al día, porque una adoración está en el corazón y está en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro trabajar, en todas las cosas. Es un sometimiento y una rendición a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hermanos míos, sabemos que hay muchas formas de idolatría. Muchísimas formas de idolatría. Por ejemplo, está la idolatría más común, que es inclinarse ante un supuesto Dios de madera, de oro, de plata, de escayola, etc. Inclinarse ante las imágenes. Pero luego también hay otra forma de idolatría que se llama superstición. Sí, la superstición es una idolatría, porque la superstición es poner fe en objetos, en números o en rituales. Por ejemplo, si pongo fe en una herradura que pongo en la puerta de mi casa, si pongo mi fe en eso, que eso me va a guardar, entonces soy un idólatra. Porque todo lo que desvía la fe y la adoración y la confianza en Dios para ponerla en otra cosa puede ser idolatría. Por eso la superstición es idolatría. A mí me da suerte el 7, no, eso es idolatría. Yo tengo suerte con una pata de conejo, pero yo te voy a decir que al conejo no le dio mucha suerte porque se la soltaron. Es decir, la superstición es una forma de idolatría, y también es idolatría lo que se llama el panteísmo. El panteísmo es o defiende que no hay un Dios detrás de la creación, sino que la misma naturaleza es Dios. Por eso hay gente que adora al sol, adora a la luna, adora a los objetos, adora incluso a animales. Gloria al Señor. Y esto también es una forma de idolatría. Confunden la creación de Dios con el Dios que es el creador, que está fuera y está sobre toda la creación. Pero yo no voy a hablar de esta idolatría porque lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Dios solamente es uno. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos plantea algo muy interesante. Hay otra forma de idolatría. Ahí está. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: haced morir lo terrenal en vosotros, y que lo terrenal en vosotros inmoralidad, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y notad que es idolatría. Ahí no vemos una imagen, ahí no estamos adorando al sol. Sin embargo, todo eso, todo ese pecado, todas esas inmundicias y inmoralidades las llama ídolos, y inclinarse a ellos es idolatría. Otro texto muy curioso es este, que hay personas cuyo Dios es el vientre. Es decir, está hablando de la glotonería, está hablando de la avaricia, cuyo Dios es el vientre, todo para él, es el egoísmo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es idolatría. Están aquí conmigo, ¿verdad? Esto es idolatría. Es decir, para Pablo, no solamente un ídolo son las imágenes o el panteísmo o los objetos de la suerte, sino, hermanos míos, un ídolo es todo aquello que ocupe en el corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. Eso es un ídolo. Es todo aquello ante lo que nos rendimos, y es todo aquello que nos domina. Eso puede ser tu ídolo, mi ídolo o el ídolo de cualquier persona. Porque si hemos predicado hasta ahora en el último mensaje, la primera parte, de que Dios debe ser lo primero, y hay cosas que son primeros que Dios, entonces esas cosas pueden ser nuestro ídolo. Y cada uno debe reflexionar cuál es su ídolo. Y esto es lo que quiero yo en esta tarde, dar luz y confrontarnos si realmente tenemos a Dios como lo primero en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para acusar? No, no predicamos para acusar a nadie.
ni para avergonzar a nadie. Predicamos sencillamente para que seamos santificados, y siendo santificados somos libres, y siendo libres disfrutaremos más de todas las cosas. Amén. Eso es. Ahora, hermanos míos, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Pero atención, hay que separar un poquito, no sea que caigamos en algo que no es de Dios y desechemos un poquito la gracia y caigamos en nuestras propias obras y en nuestros propios méritos. Quiero desgranar este texto y completarlo con lo que sigue ahí. Esas son las palabras siguientes. Notad, hermanos míos, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, inmoralidad, que está hablando de pecados, de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y notad lo que sigue diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, esa idolatría condena. ¿Por qué condena? Es una idolatría que atrae la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tienen como ídolo el pecado. Es decir, toda inclinación, toda esclavitud, toda práctica de inmoralidad, de pecado, de deseos inmundos, es una idolatría que condena. La ira de Dios está sobre aquellos que practican tales cosas. Están aquí conmigo, ¿no? Esta idolatría es rendición a la voluntad o rendir la voluntad ante el mal. Estos adoradores de placeres pecaminosos despiertan la ira de Dios sobre sus vidas. Por lo tanto, yo no sé si alguno es esclavo de estos pecados, pero tengo que decir que si eres esclavo, la ira de Dios está sobre usted. Pero también te tengo que decir que Dios habla para que el hombre se arrepienta, para que el hombre reaccione y que solamente se rinda ante aquel que lo único que quiere darnos es vida y vida en abundancia. Amén. No hay bendición para aquellos que están inclinados o que adoran los placeres de la carne. Ahora bien, hermanos míos, hay una idolatría que no se refiere al pecado, que no son malas como el pecado, pero que nosotros las podemos convertir en un ídolo para nosotros. Cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero nosotros las podemos convertir en nuestros ídolos. Y de esa manera caer en un desequilibrio espiritual. Notad que al principio, amados hermanos, leí el texto, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Aquí se está refiriendo a los mundanos? Se está refiriendo a los cristianos. Juan, como anciano, como padre, a los cristianos, a los que le escribe la primera carta, le dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Claro, no se refiere a una idolatría hacia el pecado, porque ningún cristiano practica el pecado. El que es cristiano no practica el pecado. Tiene momentos difíciles, tiene momentos de crisis, pero ama a Dios con toda el alma, gloria al Señor, y cuando cae y tropieza, se arrepiente y camina. Gloria al Señor. Y por eso Dios no solamente nos dio un cordero para justificarnos para siempre, sino un sumo sacerdote para interceder por nuestras debilidades. ¿Por qué Dios nos da un sacerdote? Porque sabía que no somos perfectos. Y por eso está ahí para ayudarnos y socorrernos en esos momentos difíciles. Pero nosotros podemos caer en otra idolatría incluso de lo que es bueno. Ahí está. Pongo esa imagen que creo que es bastante elocuente. Hermanos míos, un ídolo puede ser o es aquello que llena toda la mente y ocupa todo nuestro tiempo, aunque sea algo bueno. Examinarlo, pensar en ello. Un ídolo es aquello que llena toda la mente y ocupa todo el tiempo, aunque sea algo bueno. No sé si veis bien la imagen esta, aquí su mente está llena de dinero, porque solamente piensa en dinero, más aquel, gloria al Señor, tiene el cristianismo y la palabra en su mente.
A esto se refería nuestro maestro, gloria al Señor, cuando dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Dime en lo que piensas, en lo que más te gusta, lo que más amas, lo que desearías tener, aquello que te obsesiona, aquello que darías todo por tenerlo. Si no es Dios, entonces eso es un ídolo. Eso que ocupa todo tu tiempo, eso que ocupa todo tu pensamiento, eso que lo ansías más que Dios, eso puede ser tu ídolo. Y no tiene por qué ser algo malo. No estamos aquí hablando de condenación, estamos hablando de una cadena, de una esclavitud que nos impide disfrutar más de Dios y amarle como Él se merece, con toda el alma, con toda la mente, ¿lo veis? Con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Eso es la pasión. Hermanos, para algunos su Dios es el dinero, para otros su Dios es la comida, para otros es el trabajo, para otros su Dios es la imagen, para otros su Dios es el cuerpo, para otros su Dios es el deporte, las modas, el fútbol. Para otros su Dios es la religión. Luego hablaremos de esto último. Para otros su Dios es la religión, el ritualismo. Ahora yo pregunto, ¿es acaso pecado trabajar? No. El otro día hablábamos que hay que trabajar sosegadamente. Y el que no quiera trabajar tampoco coma. ¿Es pecado cuidar el cuerpo? No. La Biblia dice, gloria al Señor, que honremos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Es pecado comer? ¿Qué va? Si no comemos nos morimos. ¿Es pecado que te guste el deporte? No es pecado. ¿Es pecado que te guste ser elegante? No es pecado. Gloria a Dios. ¿Es pecado venir al culto? No, ¿cómo va a ser pecado? Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando, a ver si lo digo bien, cuando en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, entonces el trabajo es mío. Gloria a Dios. Cuidar el cuerpo es bueno, pero la obsesión con la imagen es una idolatría. El deporte, hacer deporte es bueno, pero si el deporte me aparta y me desvía de mi responsabilidad cristiana como ministerio, entonces estoy cometiendo idolatría. Bendigo el nombre del Señor. Es bueno comer para vivir, pero es idolatría vivir para comer. Entonces, mi Dios es el vientre, como dice la palabra. Hermanos míos, gloria al Señor. Todo aquello ante lo que me inclino, todo aquello que me domina, es un ídolo. Porque un ídolo es todo aquello que sustituye a Dios como el centro de mi vivir. El nombre del Señor sea glorificado. Y no estoy hablando de condenación, sino de cristianos que no hemos madurado para tener a Dios como lo primero en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Bendigo el nombre del Señor. Toda obsesión, todo aquello que nos domina, todo vicio, es una forma de idolatría. Y no luchar contra esos ídolos no es agradable delante de nuestro Dios. Ahora, continuamos, hermanos. Vamos rápido y ustedes vayan examinando lo que oís y cuestionando en vuestro corazón lo que os parezca incorrecto, hermanos míos, que yo muchas veces me equivoco. Pero escuche con atención. La religión puede también convertirse en un objeto de idolatría. Hace unos días o hace un mes predicaba sobre Ezequiel 16, lo recordarán, y comparaba a Dios a Jerusalén e Israel como una niña que nació y tras su nacimiento no se ocuparon de lavarla, de cortarle el cordón umbilical, ni de amamantarla, sino que a esa niña la arrojaron a la faz del campo sin tener misericordia de ella, dejándola que muriera. Pero dice la Escritura: mas yo Jehová pasé junto a ti
y te vi envuelta en tus sangres, tu muerte era evidente, y yo pasé y tuve misericordia y te lavé, gloria al Señor, te vestí, te atavié, te adorné, puse brazalete en tu brazo, zarcillo en tu nariz, pendiente en tus orejas, te puse un collar, te puse una diadema, es decir, te di la vida. Primero te dije vive, pero después pasé, cuando eras una mocita y tus tiempos eran tiempos de amores, ahora pasé no para darte vida, sino para adornarte, porque habías crecido y eran tiempos de amores. Entonces pasé y eché mi manto sobre ti. Esto habla en la Biblia de un pacto de compromiso y de lealtad de matrimonio. Dios con Israel, y esto se cumplió, hermanos míos, en el Sinaí, cuando recibieron el pacto de la ley. Ahí entró en pacto con Israel y gloria al Señor, la tomó como que fuera una esposa. Y ahora dice la Biblia, y llegaste a ser tan hermosa, tan bonita, que tu nombre salió por todas las naciones y todos se asombraban de tu belleza. Eras hermosa en extremo, notad, por la hermosura que yo puse en ti. No por tu hermosura, sino por la hermosura que yo puse en ti. Porque Dios puso su gloria, porque Dios puso su protección, porque Dios puso su poder, porque Dios le dio dones, etc. Ahora dice, más, o mejor dicho, pero, te envaneciste en tu hermosura. Y atención a esto. Y cogiste los collares, el brazalete, los pendientes, los zarcillos, los fundiste. Eran de plata y oro, pero los fundiste. Y te hiciste imágenes y dioses. Y me diste la espalda y te inclinaste ante esos dioses que tú creaste con los regalos que yo te di. ¡Wow! Con los regalos que yo te di, te convertiste en una idólatra. En vez de amarme a mí, el Dios que te ha regalado todo, te inclinas ante aquello que Dios te ha regalado y desprecias a Dios. ¡Wow! ¿Están aquí conmigo? Es decir, adoró los dones de Dios. Adoró el ritualismo. Lo que está diciendo es que Israel le dio la espalda a Dios. Dios mío. Le dio la espalda a Dios, dejaron de adorar a Dios, de temer a Dios, y se inclinaron ante la religiosidad. Amaban más el arca, el templo, lo ritual que a Dios. Y eso es una idolatría. No sé si me están siguiendo. Es decir, que lo bueno que Dios les dio, les convirtió en idólatras de eso bueno, y dejaron a Dios. ¿Están aquí conmigo, no? Pues bien, escuchen con atención. Hay idólatras del ritualismo, idólatras del ritualismo religioso. Sí, el Dios del culto, el Dios del cultico, el Dios del cultico. Y esto lo vemos en Elí, el pueblo corrompido, el pueblo adorando a dioses. A causa de esa apostasía, no había ni visión ni palabra de Jehová con frecuencia. El pueblo pecando, Elí, el sacerdote que tenía que poner corrección en la casa de Dios, no la ponía, al contrario, sus hijos inmorales, los que ministraban, que eran sus hijos inmorales, no los reprendió, no los destituyó, tenían que haber sido apedreados, pero los consintió, porque eran sus hijitos. No le importaba el pecado, no le importaba lo que Dios dijera, de ellos y del pueblo. Y ahora, cuando hay una guerra, dice la Escritura que vienen unos y dice, Elí, tus hijos han muerto. Y ni se inmutó. Era grueso, de carnes, dice la Biblia, y casi siempre que aparece en la Biblia aparece en una silla o durmiendo. Siempre aparece en una silla durmiendo, era un hombre muy grueso. Tus hijos han muerto. Ni se inmuta. El pueblo peca, ni se inmuta. Pero también Elí, nos han robado el arca. Y ante esto, se asusta, se tira para atrás y se ennuca y se muere. Es decir, no se molesta, no se inquieta cuando el pueblo vive en el pecado y de la espalda a Dios, pero sí
se mata porque le han robado un cachuarca, porque amaban más el ritualismo que lo real, que es Dios. Y hay personas, hermanos míos, que adoran el culto, pero no temen a Dios. Sí, adoran al culto, pero no temen a Dios. No oran, no buscan, no se apartan del pecado, viven a su bola, pero como se quita un día el cultico, Dios mío, tenemos la de San Quintín, porque para ellos es más importante el culto. Yo te tengo que decir, ama los rituales, pero ama sobre todo a lo real. Los dones de Dios son buenos, pero es mejor el Dios de los dones. Hablamos de idolatría, idólatras de la Santa Cena. Yo veo en Oviedo idólatras de la Santa Cena. ¿Qué habíamos dicho antes? Superstición. ¿Qué es la superstición? Pues tengo fe de que hay objetos que me pueden dar suerte. Pues veo personas en las iglesias que creen que la Santa Cena es mágica. Están 2 meses sin venir al culto. Que no estoy hablando de cuando no hay posibilidad de venir. Enfermos, con problemas que le impiden venir. No hace falta que esos vengan al culto porque Dios va a ellos. Eso está claro. Personas que no quieren venir al culto. Vacaciones, entretenimiento, ocio, paz, trabajo, siempre están ocupados. Hermano, ¿por qué no vienes al culto? Y ¿sabes lo que me dicen muchos? Y me han dicho muchas personas, no veo el culto, pero escucho alabanzas. No veo el culto, pero escucho alabanzas. Y ahora, después de 2 meses, viene y toma la Santa Cena. Yo no estoy enfadado porque tome la Santa Cena, no me molesta. Me duele. Me duele porque está cayendo en una superstición. Si temen más a la Santa Cena algunos que a Dios. Dios mío, escúchame algo. En la Santa Cena, salvo que Dios haga un día una excepción, en la Santa Cena no hay salvación. En la Santa Cena no hay sanidad física. En la Santa Cena no hay llenura del Espíritu. En la Santa Cena, gloria al Señor, no hay milagros. Te voy a decir algo. Lo que salva no es la Santa Cena, es Cristo. Amén. Para la llenura del Espíritu Santo es la comunión y la oración. ¿Están aquí conmigo? Para la sanidad es la oración de fe. Bendigo el nombre del Señor. Es decir, hermanos míos, que no temas tanto a la Santa Cena, ni la tengas como algo supersticioso. Que lo más importante es que tú ames a Dios. Que hay gente que toma la Santa Cena, gloria al Señor, y se fue al infierno, como era Judas. Que date cuenta que tomando la Santa Cena quedó poseído. Y al tomar la Pascua dice Satanás entró en él. Bendito sea el Señor. Pues dice la Escritura que el ladrón de la cruz ni se bautizó, ni pisó un culto. Hermanos míos, ni gloria al Señor, ni tomó nunca la Santa Cena. Pero de cierto os digo que está en el paraíso. Porque se encontró con el que salva, con el que tiene el poder para restaurar, sanar y salvar. Jesucristo, el Hijo de Dios. No te engañes a ti mismo. Tomar la Santa Cena no arregla nada. Hay que tomarla porque es un mandamiento bíblico y hay que hacerlo con excelencia. Pero eso no sana ni salva. La gloria para Dios. ¿Están aquí? ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Un aplauso para nuestro Dios. Adoramos tu nombre. Idólatras de la oración. No me reprendáis todavía. Dejadme que os explique. Idólatras de la oración. A veces ha dicho, y con la intención con que lo decimos, entendemos la verdad que estamos diciendo. Pero no es exacta esta frase. La oración es fuente de poder. No es exacta. No es exacta.
De tal manera que muchas personas han puesto fe en las horas que oran y no al Dios que tiene el poder. Se glorían de lo que ora. Como he orado 3 horas, Dios me ha escuchado. Y va a haber poder. Y va a haber gloria. Por encima de tu oración está Dios. No hay que tener fe en las horas de oración. No hay que tener fe a la fraseología cuando oramos. Hay que tener fe en el Dios en el que oras y al que oras. Luego, la manera bien dicha es esta. La oración no es fuente de poder, sino el Espíritu Santo es la fuente. Y la oración es el camino hacia la fuente del poder. Así que nadie se enorgullezca porque ora mucho, porque orar es rogar, orar es pedir. Y jamás he visto a un mendigo presumir de cómo se ha humillado para pedir una moneda. El que presume de orar está presumiendo de eso, de ser un mendigo que se humilla. Toda la gloria es para Dios siempre. Pon tu fe no en los ratos que oras, pon tu fe en el Dios al que oras. Orando te encuentras con Dios y orar mueve el poder de Dios. Él es la fuente del poder. Y mirad, hermanos, idólatras del liderazgo, Dios mío. Idólatras del cargo, idólatras del ministerio, como Saúl, que desobedeció a Dios y dijo Dios por boca de Samuel: tu reino ha sido roto. Y dice: bueno, no importa haber pecado contra Dios, pero justifícame delante del pueblo y no me quiten el trono. Era un idólatra del trono. No le importó que se fuera el espíritu, le importaba que le quitaran el cargo. No le importaba, gloria al Señor, tener a Dios enfadado, le importaba perder su trono. Dios mío de mi vida. Sin embargo, después, el que comete un pecado es David, Dios mío. Y cuando es denunciado su pecado, se tira al suelo. Y mirad lo que dice. David, entiendan esto, David vio cuando Saúl se quedó sin el espíritu se marchó y ahora un demonio la atormentaba. Porque donde el espíritu está ausente, el demonio está presente. Y veía su tormento, y él, siendo un niño de 17 años, tocaba el arpa y el demonio se iba y lo vio atormentado, con trono pero atormentado, porque no tenía Dios. Tenía trono pero no tenía Dios, no amaba a Dios. Pero atención a esto: cuando ahora está David que comete el pecado, se tira de rodillas y no dice: Señor, te ruego, Señor, que no me quites la corona ni el trono. No. Te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque he visto a Saúl que se quedó con el trono, pero sin el espíritu y está amargado. Prefiero, gloria al Señor, vivir en una chabola, gloria a Dios, pero con el Espíritu Santo gobernando en mi vida. Gloria a su nombre. La pregunta es: ¿qué amamos más, el cargo, el ministerio o a Dios? Yo a veces me hago esa pregunta, Marcos, y me inquieta. Si a mí me quitaran el ministerio, yo seguiría siendo o viviendo como vivo. Me inquieta eso. Porque he visto muchos ministerios que han dejado el ministerio y ya no aparecen por los cultos. Y a niños y a niñas que le han quitado del coro y ya no aparecen por el culto. Le quitas el cargo y se enfada y te echan la familia. Son idólatras del culto, idólatras del cargo, pero no aman a Dios. Dios mío de mi vida. Si amo más el púlpito que a Dios, soy un idólatra. Y me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir de ese pecado. Es necesario amar a Dios más que la Santa Cena. Amar a Dios más que la hora del culto. Amar a Dios más que el ministerio. Amar a Dios más que el cargo. Amar a Dios más que la posición. Amar a Dios más que el bautismo. Amar a Dios más que pastorear. Amar a Dios
más que la religión. Lo digo, amar a Dios más que a Filadelfia. Amar a Dios más que a la dominación. Amar la palabra más que a las normas de los hombres. Dios debe ser lo primero. Moisés, escúchame, el pueblo ha pecado, me tengo que najar de aquí, no puedo aguantar el pecado. Pero mira, a ti te voy a honrar. Mi ángel irá delante de ti, seguirás haciendo milagros, podrás seguir ministrando, echarás fuera a los enemigos, harás sanidades, abrirás el Jordán, yo te voy a respaldar, vas a tener éxito, pero mi presencia no irá contigo. Algunos de nosotros, si nos ofrece eso Dios, le decimos, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde está el contrato? Me das fama, me das escenario, voy a predicar como los ángeles, voy a hacer milagros, voy a abrir el Jordán, voy a derribar las murallas de Jericó. Yo firmo que tú no vengas conmigo. Ah, pero Moisés despreció, menospreció los dones, el poder o los milagros, gloria al Señor, y dijo, no, gracias por el ministerio, gracias por el poder, gracias por el éxito, pero si tú no vienes conmigo, de aquí no me mueves, porque por encima de todo, te amo a ti, sobre todas las cosas. Quisieras llegar a ser como Moisés. Llegar a amar a Dios más que todas las cosas. Yo bendigo el nombre del Señor. Hermanos, para ir finalizando, el mandamiento sagrado es este. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Esto representa a Jesús en Getsemaní, de rodillas. Este texto está en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo mencionó en la tentación. El diablo viene y dice, mira los reinos de la tierra. Tú has nacido para ser rey, Jesús. Pero para ser rey y recibir los reinos de la tierra, que te los prometió el Padre en el Salmo, pídeme, hijo mío, y te daré los reinos de la tierra. Pero para recibirlo, tiene que pasar por el castigo de la cruz. Pero yo te lo ofrezco todo. Todos los reinos, si postrado me adorares. Conviérteme en tu Dios y yo te dé todos los reinos de la tierra. Es ahí cuando Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vas a recibir muchas ofertas en esta vida. Y el diablo nos va a decir, presume. Y querrá que hagamos las cosas por vanagloria. Cosas que no son pecado, pero que sí alimentan nuestro ego. Yo recuerdo cuando la pandemia, hermanos míos, fue algo muy normal. Era muy bonito cuando venían gente y te ponían bolsas de comida en la puerta, cestas de alimentos, jalleres en la puerta, que alegría. Pero lo que no entiendo es por qué después se ponía en el estado. ¿Lo hacía por amor o lo hacía por alimentar miedo? Vas a recibir muchas tentaciones, pero recuerda, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Quieres dar un aplauso al Señor, al único Dios verdadero? Quiero bendecirte con unas pocas palabras. Impresionante. Eso lo dijo Pedro. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dejadme, para llegar a este texto, dejadme leer el contexto, porque entonces esto tiene más fuerza. Esto viene en el contexto de una conversación que Cristo tuvo con un idólatra. Un idólatra. Era el joven rico, era escriba y además millonario. Y viene, se pone
se inclina, le honra y le dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Notad, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Quiere comprar la salvación. Entonces Cristo, que es muy inteligente, le exhibe el juego. Ah, que quieres comprar la vida eterna, pues te sigo el juego. La ley tienes, cúmplela toda. Pero Johnny, ¿se puede salvar uno por la ley? No. Sin embargo le dice: la ley tienes de Moisés, cúmplela y por ella vivirás. Estás siguiendo el juego. Me estás llamando bueno, y nadie es bueno, solamente Dios. Ya es en toda la cara, ese golpe ya en toda la cara. Vienes para que yo te elogie, pero ya te digo, ni yo ni tú somos buenos. Bueno, Jesús sí es bueno. Pero notad, hermanos, dice: no hay nadie bueno, solamente Dios. Le está diciendo: tú no eres bueno. Jesús sí es bueno. Porque notad, no dice yo no soy bueno, dice Dios es bueno y Él es Dios. Pero ya le da esa: tú no eres bueno. ¿Qué quieres? ¿Comprar tu salvación por obras? Vale, venga, ahí tienes la ley. Si la cumple, por ella vivirá. Y ahora él dice: Señor, le he cumplido desde mi juventud, sin fallar en uno. Y ahora Jesús le sigue la corriente. Ah, bien, sigues con tu orgullito. Sigues diciendo que no necesitas un salvador, que te salva por tus obras. Y ahora le dice: vale, pues si quieres ser perfecto, porque es lo que intentas. Me estás diciendo que eres perfecto, pues te sigo el juego. Pues si quieres ser perfecto, vende, anda todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahora dice que agachó la cabeza y se fue. Notad, decía que cumplía toda la ley y falló en el primer mandamiento de la ley, que dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este amaba más el dinero que a Dios. Es decir, si quieres salvarte, tienes que liberarte de la idolatría de tu dinero. Y se marchó. Y cuando ya lo vence, él dice: ¿cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos? No imposible, pero ¿cuán difícil? Y ahora dice uno de los discípulos: entonces, ¿quién será salvo? Y nota lo que dice Jesús: esto es imposible para el hombre. Allí estaba. Nadie se puede salvar. Dice: pero posible es para Dios. Dios sí te salva. Y ahora, cuando ya ha terminado esta conversación, es cuando Pedro le dice: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta es casi ofensiva. Porque le está diciendo: bueno, nosotros dejamos todo, pero ¿qué nos das a cambio? ¿Qué nos das a cambio? Suena como: busco mi interés, ¿no? ¿Qué nos das a cambio? Porque hemos dejado todo por ti. Pero Jesús, bueno, les quiere animar, les pasa por alto eso y les quiere animar y dice: mirad, lo primero, vosotros 12, por dejarlo todo y ser mis discípulos, en la regeneración que es el milenio, tendréis 12 tronos, Dios mío, para juzgar a Israel. Y ahora sigue diciendo lo siguiente, y atención lo que dice. Y dice la palabra: mas cualquiera, gloria a Dios, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bendigo a Dios. Si alguno se pregunta: ¿qué gano yo con seguir a Jesús? ¿Qué gano yo con dejar el pecado? ¿Qué gano yo con buscarme problemas por defender la verdad? ¿Qué gano yo? Pues ganamos todo. Ganamos todo. Ganamos una familia. Ganamos una paz inalterable. Ganamos el gozo del Espíritu. Ganamos una resurrección. Ganamos, gloria al Señor, un cuerpo glorificado. Ganamos una eternidad con nuestros seres queridos que han partido en la presencia del Señor. Ganamos a Dios con nosotros, que vive con nosotros, que se levanta con nosotros. Yo bendigo el nombre del Señor. Es más rentable, sí, seguir a Cristo sufriendo que seguir al diablo riendo. Es preferible seguir a Cristo descalzo que al diablo con zapatos de oro, decía nuestro hermano Tucho. ¿Qué gano? Todo. La eternidad. ¿Recuerdan ese texto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura.
Primeramente, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Buscar qué? El reino de Dios, su justicia. Hermanos, algunos han interpretado esto. Bueno, yo me levanto por las mañanas a orar y eso es buscar el reino de Dios, su justicia, y entonces Dios me va a bendecir en toda mi economía y en todas las cosas. Y ponen su fe en ese cacho de oración, pero no viven en obediencia. Notad que aquí exactamente no está hablando de oración, aunque es parte del Evangelio, sino que está diciendo el que busca el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios, aquel que se sujeta al señorío de Cristo y de su palabra, este que busca el reino de Dios, el nombre del Señor sea glorificado, y también su justicia. Este que hace todo esto se pone en las manos de un Dios poderoso. Es decir, Dios se hace cargo de aquellos que buscan su señorío. Hay dos opciones: o vivir a nuestra manera y arreglar las cosas a nuestra manera, o vivir sometidos a Dios y dejar que Dios se haga cargo de nuestra vida. Yo te digo que tu vida y mi vida está mejor en las manos de Dios que las nuestras. Yo digo muchas veces a Dios: no dejes mi vida en mis manos, que la rompo y la corrompo. Prefiero mi vida en tus manos, que la guardas y la bendices. Aquí hay una pregunta importante. Estamos hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo aumentar nuestro amor hacia Dios? Yo sé que amas a Dios. El nivel es llegar a amarle sobre todas las cosas. Pregúntame, Elazar, hazme esa pregunta. ¿Cómo aumentar nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo aumentar nuestro amor hacia Dios? Importante. Mirad, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí hay una clave. Para llegar a amar más a Dios, aquí está una de las dos claves que os doy. Esto lo escribió Juan, el discípulo del amor. Juan, hermanos, vivió casi todo su ministerio sufriendo. En su conversión, al poco, decapitan a su hermano Jacobo, un apóstol. Crecieron juntos, tanto en la carne como en el ministerio. Le decapitan, él sigue predicando. Le azotan, sigue predicando. Encarcelado, sigue predicando. Él vio cómo los cristianos eran arrojados a los leones y devorados por ser cristianos. Él vio cómo otros eran embreados y puestos como teas para alumbrar los circos romanos. Él vio la persecución, el martirio, y él lo vivió. Él fue encarcelado con 90 años en la isla de Patmos. Vivió y sufrió lo indecible y vio sufrir a muchísima gente. Sin embargo, hay algo que me asombra, Rafa. Él dice, después de ver tanto dolor, dice: hermanos, Dios es amor. Dios es amor, Juan. Pero si ha decapitado a tu hermanito, pero si han sido devorados por leones y Dios no ha hecho nada, pero se han sido prendidos como teas en Roma, los cristianos, encarcelados y azotados, y dices que Dios es amor, no te entiendo, no te entiendo. Y me habló Dios y me dijo: de todos los discípulos, el único que fue hasta el Gólgota y vio a Jesucristo clavado y vio, gloria al Señor, su costado abierto y escuchó ese clamor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El único que presenció y escuchó esto fue Juan el apóstol. Y al verle muriendo con tanto amor, rogando misericordia por los verdugos, su imagen quedó plasmada en su retina. Aquel perdón, aquel clamor quedó grabado como un eco incansable resonando en su conciencia. Y viéndole allí dijo: por eso le amo, porque Él me amó primero.
hermanos míos, verle en la cruz provoca que la amemos más y más. Apláudale si es para él. ¿Quién no ha entendido lo que pasó en la cruz? ¿Quién no ha entendido quién era el que moría? ¿Quién no ha entendido el por qué moría? ¿Quién no ha entendido que él lo podía haber evitado? En un dolor de cabeza se revela contra Dios. Cuando lo venden en el mercado, levanta el puño contra Dios. Cuando ve una muerte de un santo, se revela y dice ¿por qué? Pero hay aquellos que han visto, que han conocido, que aman la cruz de Cristo. Estos sigan diciendo, en medio del luto, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios es amor. Piensa en ello. Mírale en la cruz. Piensa, medita en todo esto, en su sacrificio. La segunda verdad, el segundo principio para llegar a amar a Dios más y más, es tener una estrecha relación con Él. Esto hace que nuestro amor crezca hacia Él, porque el roce hace el cariño. Te amamos, Señor. Oh, el roce hace el cariño. Te pongo un ejemplo como el de Juan. Con este principio, el roce hace el cariño. La comunión con una persona hace que le ames. La intimidad, la relación, eso hace que le ames. Dios dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Claro, fue el principio de su conversión, parece ser. Él obedeció. Pero ¿saben? No amaba tanto a Dios como para dejar colgado allí a su sobrino Lot. Pero él había dicho, deja tu parentela, pero me lo llegó. Es mi sobrino. Amo a Dios, pero no tanto como mi sobrino. Pero pasan los días, pasan los años y Dios se le va revelando. Habla con él, ora, busca a Dios, tiene comunión, levanta altares. Tiene una relación tan especial que dice, y se hicieron amigos. Es el único en la Biblia que se lo dice, Abraham, amigo de Dios. Se hicieron amigos, de tal manera que Dios dice, ¿cómo voy a destruir a Sodoma y Gomorra sin decírselo a mi amigo? Qué relación, qué amistad, qué amistad. ¡Wow! Y su amor iba creciendo, y su amor iba creciendo. Y ya pasan los años. Llega a amarle tanto, 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 que ahora Dios le dice, no te digo que dejes la parentela, te digo que sacrifiques a tu hijo. Y ahora él dice, sí, amo mucho a mi hijo, pero te amo a ti aún más que mi hijo. Y lo llevó al monte a sacrificar. Era una prueba de Dios. ¿Por qué llegó a amar a Dios tanto? Porque se hizo amigo de Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué no me enamoro más de Dios? ¿Sabes por qué no te enamoras más de Dios? Porque no tienes mucha comunión con Él. Claro. Ayúdanos, Padre. ¿Sabes por qué llegamos a amar pecados más que a Dios? Porque no hemos tenido intimidad. Porque solamente buscamos ser salvos. Ay, Padre, te adoramos. Pero yo te tengo que decir algo. Bueno es que vayamos al cielo. Pero ¿por qué no disfrutar de Dios? ¿Por qué no disfrutar de Dios? Claro, en la niñez no podemos amarle sobre todas las cosas. Y claro, y ahí está Pedro. Ah, tú también, tú eres uno de ellos. Claro, si él pusiera que sí, que era un discípulo, le llevan a la cruz también. ¿Qué hizo él? No, yo no soy. Y juró, por ama de esto y por ama de aquello, que yo no le conozco. Claro, era un niño en la fe. Llevaba 3 añicos convertidos. Era un niño en la fe. No fue capaz de amarle más que su vida. Claro, pero después vivió cerca de Dios.
Pasaron décadas orando, buscando al Señor. Dios le hablaba, Dios le enseñaba, gloria al Señor. Y ahora cuando es viejo le traen y le dice, tú eres uno de ellos, te tenemos que crucificar. ¿Eres tú uno de ellos? Sí, soy uno de ellos, crucificarme. Pero escuchadme, no soy digno de que me crucifiquen como a mi maestro. Por eso crucificarme boca abajo. Y así muere Pedro, aquel que le negó cuando era un niño. Por la intimidad llegó a amar tanto a Dios que murió crucificado boca abajo. Ten relación con Dios hasta que Dios sea lo único, lo primero en tu vida. Ámale, buscándole. Amar a Dios sobre todas las cosas hace que disfrutemos con más pureza de todas las cosas. Que el nombre del Señor sea glorificado. Te quieres poner en pie y hacemos una oración a Dios. Yo bendigo el nombre del Señor. Te doy gloria, Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios. Quiero que cantemos una alabanza de amor hacia Dios, o de gratitud hacia Dios. Vamos a bajar esta luz un momento. Hermanos, estamos hablando de adorar solamente a Dios. Estamos hablando de que Él es nuestro Dios. Vamos a darle la gloria a aquel que nos amó tanto. Yo bendigo tu nombre, Jesús. Te adoro, Jesús. La iglesia puesta en pie levanta sus manos y le vamos a honrar al único Dios. Nosotros no tenemos ídolos, no somos supersticiosos. Teniendo el favor de Dios, no necesitamos más. A tu nombre toda la gloria, Jesús. Mi alma glorifica tu nombre. Te adoramos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío. Recibe la gloria, Dios mío, en esta tarde. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, Jesús. Yo recibo tu palabra, Señor, recibo tu ministración. Te adoramos a ti, Señor. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Yo hoy levanto mis manos. Tú eres quiero adorar. mi tesoro, nada yo soy sin ti. Si crees realmente que Él merece la gloria, Tú levanta tus eres manos. mi héroe, que no dudó en dar su vida por mí. ¿Cómo no amarte si es mi deber? Grandes son tus maravillas. Momentos de adoración a nuestro Dios. Vida, papá. Momentos de adoración. Solo tú sabes llenar Y Él va a mi tomar. corazón de felicidad. Cuando clamo a ti, tú estás aquí, Señor. Tú nunca me dejaste, del enemigo me rescataste. Oh, papá, Le amamos. te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Oh, papá, Le amamos. te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Nada yo soy, Recibe gloria. nada yo soy sin ti.
mi Señor. Aleluya. Te adoramos, Te nuestro damos Dios. las gracias, Señor. Seguimos con esta alabanza para